Bien. ¿Qué alimentos contienen carbohidrato? Bueno, probablemente la mayoría de vosotros esto ya lo tengáis medianamente controlado o lo sepáis hacer bien, o lo sepáis identificar bien, pero lo que contiene hidrato de carbono son los alimentos que llamamos hidratos de carbono, que aquí se ven un poquito más fáciles, que como dices, pan, cereal, tubérculos, legumbres, pasta, arroz. Eh, Pero además de ese hidrato de carbono, que es el que probablemente todos tenéis en mente, las frutas también te aportan hidrato de carbono. Las verduras también te aportan hidrato de carbono y muchas veces se nos olvidan esas verduras. Y los lácteos. Los lácteos también nos aportan hidratos de carbono, en este caso en forma de lactosa. Bien, para medir ese carbohidrato, para medir la cantidad de carbohidrato que uno está comiendo, pues utilizamos las raciones, las unidades, que por ejemplo una persona con diabetes tipo 1 está acostumbrado a medirlo por las unidades de insulina, pero en diabetes tipo 2 no. Entonces, para que os hagáis una idea, lo que hacemos es medirlo mediante equivalencias. Bien, esto de las equivalencias, las unidades o los intercambios, que no me voy a centrar hoy en ello porque hay otro taller que se centra mucho en las raciones o los intercambios, pues lo que significa es que tienen el mismo aporte de nutriente. Y como veis en este caso, de estos 4 grupos de alimentos, cada unidad te aporta 10 gramos de carbohidrato. Bien, entonces, básicamente lo que significa es que, pues, por ejemplo, un cazo de legumbres, que estáis viendo el tamaño del plato, que como veis es un cuarto del plato, son 2 hidratos, pero significa que tiene la misma cantidad de carbohidrato que 2 rebanaditas pequeñas de pan. Son equivalencias respecto al aporte de nutrientes. O, por ejemplo, un plato de verdura, que como veis ya es un buen plato, o sea, ya es un plato grande, pues te aporta la misma cantidad de carbohidrato pues que una rebanada pequeña de pan. O una pieza de fruta mediana, que como estáis viendo, eh, lo comparamos con una pelota de tenis para saber que es mediana, pues también te aporta 10 gramos de carbohidrato. Y aquí me paro. Y me paro porque todo esto te aporta carbohidrato, pero claro, o sea, son diferentes tipos de carbohidrato. Una cosa es la fructosa, otra cosa es la lactosa y otra cosa es el azúcar. El azúcar, o sea, la fruta no te aporta azúcar, te aporta fructosa. Es un tipo de hidrato diferente, pero no tiene ni de lejos el mismo efecto que el azúcar. Mucho mejor la fruta, fructosa. Claro, obviamente estos alimentos contienen otros nutrientes, en los que me centro mucho y el que le doy mucha importancia por todo lo que he hablado antes de comorbilidades y digestivo, que es la fibra. Por eso os voy a insistir mucho en el consumo de frutas y verduras. Y luego las verduras, claro, aquí esto es una media del aporte de nutrientes, pero hay diferencias entre las verduras. Por ejemplo, verduras de hoja y verduras crucíferas, o brócoli, coliflor, te aportan realmente un poquito más de proteína que de carbohidrato. Pero al fin y al cabo no dejan de ser 10 gramos de nutriente en total, pero sí que es cierto que ahí no es todo hidrato. O sea, son verduras que no te aportan tanto carbohidrato. Entonces, como veis, esto es unidades de medida. ¿Y por qué unidades de medida? Pues para partir de esas unidades de medida, deciros o recomendaros cuándo tenéis que comer. Porque, claro, esto hay que adaptarlo a cada caso. Y obviamente hay diferencias respecto a cómo esa cantidad de carbohidrato pasa a nuestro cuerpo. Y os sonará, imagino, espero, el concepto de índice glucémico, que es la velocidad de absorción. Ok, pues a menor velocidad de absorción o menor índice glucémico, más lentamente va a pasar esa energía a mi cuerpo. Entonces, esos alimentos que precisamente os insistía de alto contenido en fibra son los que tienen un menor índice glucémico. Y como veis, están las legumbres, la gran mayoría de las frutas o las que solemos consumir aquí en la península, eh, y verduras y hortalizas. Luego, lo que tiene un poquito más de índice glucémico, un índice glucémico medio que no es tan negativo, que no afecta tanto a la glucemia, como veis, es el arroz integral, la pasta, el maíz, o otras frutas como el kiwi, el plátano, que te aporta más carbohidrato que otra pieza de fruta y además tiene un poquito más de índice glucémico. Y lo que sí que hay que evitar, porque es lo que más afecta a esas subidas de glucosa, es el pan blanco, las harinas refinadas, la pasta blanca, el arroz blanco. Dentro de las frutas, las únicas que tienen un muy alto índice glucémico son dátiles y sandía. La sandía fundamentalmente porque una rodaja te aporta lo mismo, o sea, 10 gramos de fructosa, pero como no contiene nada de fibra, pasa muy rápido a nuestro cuerpo. Y en verduras, lo único que hay que tener cuidado es con la calabaza y la zanahoria cocidas hervidas. Que ese carbohidrato que te aportan, que para que os hagáis una idea, 200 gramos de zanahoria
lo que contiene son 10 gramos de carbohidratos, o sea que es una buena cantidad de zanahoria, pero pasa más rápidamente a sangre que si yo me comiera 200 gramos de setas, por poneros un ejemplo. Y luego, obviamente, hay alimentos que nunca os voy a recomendar, como galletas, como zumos, tal, pero claro, hay diferencias en el índice glucémico. O sea, por ejemplo, una galleta que contiene más grasa va a tener menor índice glucémico que una galleta que contiene mucho azúcar y poca grasa. Eso no quiere decir que la que tiene más grasa es mejor, no. Pero sí que es cierto que pasa más lentamente a sangre el carbohidrato que contiene porque hay otros nutrientes o hay un alto contenido en otros nutrientes. Y claro, para controlar esa glucosa en sangre o para controlar el carbohidrato que ingreso en mi cuerpo, me tengo que fijar no solo en los alimentos que consumo y en la cantidad, sino también en el orden de tomas al día. Y ahí hay muchas dudas, sobre todo porque una cosa es la recomendación que se hace a nivel general a la mayoría de la población y otra cosa es la personalización. Y claro, es que lo de las 5 tomas al día famosas, pues no es estrictamente necesario. No a todo el mundo necesita 5 tomas al día. Esto igual, cada persona es un mundo y de hecho a nivel glucémico más todavía. Entonces, una persona puede hacer 3 tomas al día y no le pasa nada y otra persona que sí que es cierto, pues que puede tener más hipoglucemia, tal, pues puede distribuir el día en 6, en 5, incluso 6 tomas al día, o sea, comer cada 3 horas. Eh, Otros nutrientes influyen muchísimo en, como veis, como decía un poquito antes, en cómo pasa ese carbohidrato al cuerpo, como sobre todo la grasa, y grasa es muy recomendable siempre y cuando sea aceite de oliva. Otros nutrientes que contienen alimentos vegetales, y estamos hablando de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, polifenoles, flavonoides, que bueno, no me quiero poner muy técnico, pero claro, esos nutrientes que te aporta, por ejemplo, esa fruta que decía, pues también tienen su importancia. Y claro, no restringirlos porque si no, estoy restringiendo fibra. Si me dicen, bueno, pues tiene la glucemia, usted por las nubes, quite toda la fruta y quite todo el carbohidrato. Obviamente no consumo carbohidratos y me va a bajar esa glucemia. Pero claro, me estoy quitando otros muchos nutrientes que tienen funciones básicas en mi cuerpo. Y el primero y el que más se nota es la fibra. Más se nota porque lo vas a notar en estreñimiento. Pero, por ejemplo, también afecta mucho a la microbiota intestinal. Bien. Y bueno, esto de la microbiota intestinal es algo un poquito técnico y a todo el mundo os suena más si digo flora intestinal, que son todas esas bacterias que están en todo el tracto digestivo y que están más concentradas en el colon. Bien, esas bacterias, que se llaman microbiota por no llamarlas bacterias precisamente, que tiene una connotación un poquito negativa, pero que tiene una función y en equilibrio, esas bacterias tienen una función muy positiva a la hora de regular la inflamación y a la hora de mejorar la resistencia a la insulina. Por eso, el cuidar la fibra y dar los otros nutrientes que influyen en esa microbiota intestinal es fundamental. Eh, y es muy habitual encontrarnos con una persona que tiene unos hábitos en los que no se consume la fibra que tú desearías que comiera, y esto hablo que la mitad de la población en España mmm, come la tercera parte de la fibra recomendable diaria, entonces esto es muy fácil, es muy habitual encontrarte personas con sintomatología de gases, de problemas de mala absorción de nutrientes, estreñimiento, consistencia. Toda esta problemática es derivada de esa microbiota intestinal. Y a lo mejor os lo han dicho en algún diagnóstico, algún médico, en la palabra disbiosis o probable disbiosis. Pues eso es un desequilibrio en la microbiota intestinal. Luego, afecta muchísimo tanto a cómo está la glucemia, a cómo está la microbiota o al estado inflamatorio, el estrés, que el estrés no solo nos afecta a cómo estamos emocionalmente, el estrés es una situación fisiológica, o sea, hay un cambio hormonal. Entonces, claro, hay un eje microbiota-cerebro, hay un eje entre cómo está el digestivo y cómo está nuestro sistema nervioso. Por eso lo pongo ligado. Y claro, en función del ejercicio físico que haga una persona, pues obviamente adaptamos la cantidad de carbohidratos en función del tiempo de ejercicio que haga, en función de la intensidad. Si uno hace más intensidad, más tiempo de ejercicio, pues hay que incrementar la cantidad de carbohidratos. Lo único que, claro, con cabeza, o sea, no hay que hacer un gran aumento, no, y no es cuestión de mucha gente que a lo mejor se toma una bebida deportiva con azúcares cuando va a salir a andar rápido, y dices, no, no te hace falta. O que se toma un plato de pasta muy grande cuando el ejercicio que va a hacer no es para tanto. O sea, sobre todo es para ejercicios intensos y cuando se va a hacer un tiempo.
Pero vamos, que aunque uno va a hacer algo muy, muy sencillito, como decía, andar, pues por lo menos meter un poquito de hidrato en la toma de antes, ya sea con fruta, ya sea con carbohidrato o con los dos. Y luego, claro, hablamos del peso y hablamos de la grasa corporal y de la masa muscular, y es que es muy fácil que una persona tenga un sobrepeso, una obesidad. De hecho, es una epidemia. O sea, hablando ahora de epidemias, que obviamente estás un poquito eh, con mayor mortalidad, pero hay una epidemia de obesidad a nivel mundial. Y claro, el decir a una persona, baje usted de peso o haga usted una dieta para bajar de peso, pues es fácil de decir, complicado de ver, porque lo digo, cada caso es un mundo. Entonces, el diagnóstico o sea, se tiene que diagnosticar de forma adecuada por qué una persona está en esa situación. Y puede ser por hábitos, pero también puede ser por factores fisiológicos, endocrinos, genéticos. Hay muchos factores a tener en cuenta para ver por qué esa persona está así y obviamente de esa manera ver qué tratamiento es mejor, ya sea tratamiento médico, farmacológico, obviamente de lo que voy a hablar yo, que es del tratamiento nutricional o de la dieta. Entonces, por fin voy al grano y voy a hablar de alimentos que supongo que es lo que demandáis todos. Entonces, bien, y obviamente os sigo hablando de carbohidratos, que es de lo que tenemos que hablar en este taller. ¿Cuánto carbohidrato tenéis que comer? Pues como mínimo un 40% de las calorías totales. Y dices, vale, si yo no he calculado las calorías totales, ¿cómo voy a saber lo que es un 40%? Bien, entonces serían 100 gramos totales de carbohidrato al día. 100 gramos de carbohidrato como nutriente, no confundir con alimento. Es decir, que uno puede pensar, entonces solo puedo comer 100 gramos de alimento de carbohidrato. No, no, 100 gramos de ese nutriente que contiene el alimento. Entonces, cuando digo 100 gramos, por pasarlo a las unidades de medida, pues son, digamos, 10 unidades. O sea, 10 unidades entre la fruta, la verdura y el hidrato de carbono. ¿Qué son 10 unidades? Pues, por ejemplo, 3 piezas de fruta, ya llevo 3. 2 platos de verdura majos, pues ya llevo otros 2, ya llevo 5, ya llevo la mitad del hidrato del día. 2 de lácteo, 2 vasos de leche, por poner un ejemplo sencillo, ya llevo 7. Y con 3 rebanaditas pequeñas de pan, como veis, pan integral, pero con eso ya tengo un mínimo diario, y eso es un mínimo muy bajo. Por debajo de eso puede haber un consumo muy, muy bajo de carbohidrato que puede afectar negativamente a esa resistencia a la insulina. Es decir, me va a bajar la glucosa, ok, porque estoy comiendo muy poquito carbohidrato, pero si mi cuerpo se acostumbra a comer demasiado poco o entra en cetosis, a la larga se acostumbra a esa situación y a la larga no toleras de la misma manera la glucosa. Por eso es algo que es efectivo en un primer momento, o sea, ayuda a perder peso y te baja la glucosa muy, muy rápido, pero a largo plazo siempre hay un efecto rebote y siempre hay un efecto rebote metabólico, digamos, que es en esa resistencia a la insulina. Por eso es muy habitual que cuando uno hace una persona restrictiva en carbohidratos, adelgaza muy rápido, mejora esas cifras, obviamente, pero luego en cuanto vuelve a comer un poquito de carbohidrato, y no te digo de hacer excesos, sino un poquito más, tiene esos problemas de resistencia a la insulina. Pero claro, una cantidad más normal, o lo que siempre suelo poner es por encima de los 130, que eso incluso en dietas hipocalóricas se pone en 130 y se baja la glucemia y se adelgaza, o sea que no habría ningún problema. Luego ya de 200 para arriba, pues ya es cuando es una persona que no necesita perder peso, que no tiene una hiperglucemia y que necesita comer ese hidrato porque físicamente lo necesita. O sea, si no, obviamente tiene hambre, puede tener hipoglucemias. Y claro, esto es lo que os decía, que por ejemplo, hidratos de carbono, antes os he puesto el ejemplo de esas 10 al día, pero bueno, por debajo de 5 intentar no bajar porque es que ya es poquito. Y por ejemplo, cuando digo 5, es entre 20 y 80 gramos de alimento de carbohidrato, de cereal, de legumbre, de tubérculo, por comida del día. O sea, por ejemplo, si es muy poquito, pues son 20 gramos de pan. Si es mucho, son 80 gramos. Así, en plan fácil, para que tengáis una referencia. Y, por ejemplo, el pan lo mido pues, con gramos, tal cual, pero una legumbre, una arroz, una pasta, hablo de gramos en crudo. O sea, esos 20 gramos, 80 gramos es del alimento en crudo. Y claro, esto se va a distribuir a lo largo del día en función de cómo esté uno a nivel de la glucemia, obviamente, pero también a nivel de saciedad. O sea, que, por ejemplo, hay muchas veces que probablemente el 100% de todos vosotros habéis oído lo de no hay que cenar hidrato por la noche. Pero bueno, no pasa nada si no cenas hidrato por la noche. No es habitual que pase nada. O sea, no
no es una recomendación malísima, pero sí que es cierto que muchas veces, si se restringe todo el hidrato por la noche, incluso al día siguiente puedes tener una hiperglucemia de rebote, un aumento de la glucemia. Por eso hay que distribuirlo bien. Por eso decía que adaptarlo a la glucemia de cada uno. O la saciedad. Si uno, por ejemplo, otra cosa muy habitual. Bueno, pues me intento controlar, cuidar, llamémoslo como queramos, y me tomo solo una ensalada y un filete de pollo para comer. A las 2 horas, obviamente, voy a tener hambre, porque voy a tener una bajada de glucosa. Entonces, por eso siempre introducir un mínimo de carbohidrato. Porque es muy habitual que cuando alguien hace eso, luego a lo mejor a media tarde le entra ansiedad y tira de chocolate. Eso es lo que tenemos que evitar, obviamente. Prevenir esa hipoglucemia con alimentos, pero que sí sean saludables. Y claro, esos alimentos son los de alto contenido en fibra. Respecto a las frutas y las verduras, y claro, yo sobre todo en este aspecto lo que veo es como, también en función del médico con el que hables, obviamente, con el tema de las frutas, que yo veo muchas veces que desde el médico restringe la fruta y yo le digo que no, que quiere otros nutrientes. Pero como mínimo 2 piezas de fruta, por debajo de eso ya sería poquísimo. Ya sería muy difícil llegar a esa fibra total de la dieta o esos antioxidantes, a no ser que haya una mala absorción de fructosa o alguna alergia, como la LTP, que haya que restringir la fruta tal cual. Igual que los lácteos. Igual, a no ser que haya una alergia, una intolerancia a la lactosa o una alergia a la proteína de la leche, pero los lácteos es necesario para llegar al calcio diario. Y para que veáis, como mínimo, de lácteos, 1,5 al día, que lo traduzco a comida, 1,5 al día es un vaso de leche, semidesnatada, desnatada, que si esa grasa la quitamos mejor, y un yogur. Con eso ya tengo un mínimo de lácteo y con el resto de los alimentos ya habré cubierto probablemente la cantidad de calcio. Pero claro, dentro de los lácteos hay que insistir mucho en el consumo de yogures, porque esos yogures tienen bacterias vivas que influyen en esa microbiota intestinal. Por eso, un yogur al día siempre va a ser recomendable. Y cuidado, que sean yogures sin azúcares añadidos, que es muy fácil encontrar yogures de sabores y que tengan más azúcar de lo normal. Bueno, en plan práctico, al final voy a hablar de etiquetado, pero para que os hagáis una idea, el típico yogur de 125 mililitros, típico envase de yogur, vaya, lo que tiene que contener son 5 o 6 gramos de carbohidrato, que te pone el etiquetado. Tiene 5 o 6 gramos de carbohidrato, de los cuales 5 o 6 gramos son azúcares. Bueno, es el azúcar que tiene que tener un lácteo, y de hecho no es azúcar. Es carbohidrato simple, pero bueno, lo ponen así en el etiquetado por simplificar. Si lleva más de esos 5 o 6 gramos de carbohidrato por yogur, ya le han añadido azúcar. Y vais a ver que es muy fácil ir al supermercado y encontrarlo. Entonces lo más fácil es buscar aquellos que ponen 0% azúcar añadido y así os quitáis de líos. Y otro aspecto muy habitual o una carencia muy habitual es la de la vitamina D. Por eso yo insisto mucho en lácteos enriquecidos. Y claro, muchas veces os dirán, no quitéis la leche entera porque tiene vitamina D. Pues la verdad, la cantidad de vitamina D que tiene la leche entera es ridícula. O sea, que mejor quitarla y me quito la grasa porque no tiene muy, muy, muy poquita vitamina D. Lo que tiene vitamina D son los que están enriquecidos. Y luego en verduras, claro, siempre voy a insistir 2 al día, bueno, aunque sea 1,5 al día, pero que siempre hay un poquito en comida y cena, aunque sea una guarnición. O, por ejemplo, que si me hago una legumbre pasta, aunque sea que el plato esté acompañado con verduras, pero siempre un poquito. ¿Por qué? Porque si no, ni la fibra ni esos antioxidantes de los que hablaba antes vamos a conseguir llegar a la dieta. Y otros muchos nutrientes, porque claro, la verdura tiene muy poquita cantidad, como hemos visto antes, de lo que es carbohidrato, o sea, que en un plato grande tengo la misma cantidad de carbohidrato que una rebanada pequeña de pan, pero a nivel de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, claro, es un alimento muy nutritivo. Por eso somos todos tan pesados con el consumo de verdura, pero hay que insistir. ¿Me estáis oyendo bien? ¿Me estáis oyendo bien? Bueno, veo que Raquel Bueno, sí. veo que Raquel sí. Intuyo que esto también, ¿no? De momento se está estropeando, ¿eh? ¿Cómo se está estropeando? ¿Que se me corta o...? Sí, sí. Ahora estás hablando, sigue hablando, que ahora está mejor. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora mismo sí. Ah, vale, es que no sé qué ha pasado, que he vuelto a escuchar mi voz y he dicho no sé qué ha pasado aquí. Bueno, el plato. Lo que es el plato o lo que es qué cantidad tengo que consumir.
Pues, por ejemplo, hay referencias que son muy válidas a la hora de valorar cuánto tiene que contener un plato, y una que me gusta mucho a mí es este plato de Harvard, que es un poco parecido a la referencia de lo que es la clásica pirámide alimenticia, pero con el formato de plato. Entonces, aquí se ve claramente que la fruta y la verdura es la mitad de la alimentación diaria. Y proteína, y se insiste mucho en el consumo de alimentos integrales. Pero claro, si yo lo comparo con un plato real, o sea, el plato que me pongo delante para comer todos los días, esas cantidades tienen que estar adaptadas a cada caso. Es decir, que no todo el mundo tiene que tomar solo un cacito, un cuarto del plato de proteína o de cereal integral o de legumbre. Pues hay que adaptarlo siempre a cada caso. Y luego, por ejemplo, esto es una referencia en base al consumo diario. Pero claro, yo lo que marco para consumir en la comida o la cena, siempre, vamos, como mínimo os digo, una guarnición de verdura medio plato. Y siempre mejor un plato. O sea, es decir, que la verdura. O sea, esto no nos sirve como referencia para el plato que tengo delante, sino para la referencia del porcentaje diario. Y luego, obviamente, el postre, que podéis intuir que esto siempre tiene que haber un postre de fruta, pues no, es opcional. Lo que se refiere es al consumo de fruta diaria, que hay que asegurar. Esa fruta diaria, como os decía antes, con un mínimo 2, yo siempre prefiero por lo menos que haya 3, y bueno, 4 o 5 ya no está nada mal, ya son un consumo de fruta altito, diría yo, precisamente hablando de carbohidratos. Y, por ejemplo, para que veáis una referencia de qué es poco y qué es mucho, pues, por ejemplo, esto es poco, o sea, es decir, un desayuno, una toma entre horas con un yogur, medio vaso de leche, una rebanadita de pan y una pieza de fruta, pues eso, con eso solo tengo 25 gramitos de carbohidrato, lo que estoy desayunando. O, por ejemplo, me como un plato, una ensalada o un guiso de verduras y solo me como un cacito de legumbre, ya que estoy hablando de alimentos recomendables, pues con eso solo estoy consumiendo 30 gramitos de carbohidrato. Entonces, claro, son cantidades bajitas, que uno las distribuye a lo largo del día para llegar al total, pero es para que tengáis una referencia. Por ejemplo, ¿qué cantidades son más normales a la hora de consumir o suficientes? Que con esto, pues hay que adaptarlo como siempre. O sea, hay gente que requiere más y necesita más, pero con esto ya suele ser suficiente. Pero, por ejemplo, un desayuno con el triple de pan o con una pieza más grande, que como veis se compara con la pelota de tenis, y si es más grande, pues tiene el doble. O un plato que, por ejemplo, ahí es fácil, digamos, engañarse, porque como veis, un plato con 3 cazos, me refiero al típico cazo de servir que tenéis todos en casa, al cazo con el alimento ya cocido. Te echas 3 cazos y es un plato normalito, tirando a no muy sobrecargado de pasta o de arroz. Pues con eso ya tengo lo mismo que en 6 rebanadas de pan. Tengo bastante. Pues si yo me como eso con un plato de verduras, pues el ejemplo de la pasta del tomate, por hacer algo como muy estándar, y una pieza de fruta grande, y como ya estoy comiendo 80 gramos de carbohidrato, que ya tengo que es una buena cantidad. Y esto, por ejemplo, lo podéis tener de referencia si vais a hacer un ejercicio intenso, por ejemplo, o si estáis haciendo una dieta equilibrada, sin más. Y claro, luego respecto a qué alimentos son más o menos recomendables, esto es un estándar para la población general, que lo hay que adaptar en cada caso específico, pero un estándar para la población general, como veis hay más alimentos recomendables que no recomendables, que mucha gente cuando oye la palabra dieta se asusta porque parece que lo vamos a prohibir todo, y no, hay muchísimos alimentos que se pueden consumir. Como veis, prácticamente todas las verduras, salvo aquellas zanahorias y calabazas cocidas. O dentro del hidrato, que llevo insistiendo desde el principio, en integral, legumbres, e incluso tubérculo, que a algunos le podéis tener miedo, no lo tengáis. Una patata mediana de 100 gramos tiene el mismo carbohidrato que 2 rebanaditas pequeñas de pan, y tiene otros nutrientes, por ejemplo, como el potasio, que es básico en hipertensión. Y dentro de proteínas, claro, también insistimos mucho en el consumo de pescado. Y pues mira, me voy a parar para hablar del azul, porque es el que tiene más vitamina D, y casi os voy a insistir más en el azul, que aunque tenga más grasa, tiene vitamina D, que en el blanco. O los mariscos, que es una buena fuente de otros minerales que puede haber carencias, como hierro, como zinc, que es un buen alimento. O el huevo, que es un alimento muy bueno. De hecho, leía una pregunta de cuántos huevos, bueno, os voy a hablar de cuánto se puede comer de toda la semana, pero que comerse 3 yemas a la semana como mínimo es fundamental para llegar sobre todo a ese aporte de vitamina, minerales.
o como veis, la gran mayoría de las frutas, salvo las que pongo en moderación en esta tabla, que contienen un pelín más de carbohidrato, que es el plátano, los dátiles, los higos, las uvas, las cerezas, no están prohibidas. Simplemente quiere decir que te aportan un poquito más de carbohidrato. Pues que un plátano te aporta el doble de carbohidrato que una manzana. Pero vamos, que como hoy no me va a ocurrir deciros que no comáis 2 manzanas. Entonces, son frutas que hay que tener cuidado, pero que se pueden consumir. Y claro, lo que hay que evitar, y cuando digo evitar es no ser radical, no hay que prohibirlas porque genera culpabilidad, pero sí tiene que ser un consumo ocasional. Es decir, que son todos los procesados, todos los alimentos que vayan con azúcares añadidos, refinados y grasas saturadas como mantequilla, nata, tal. Es decir, que como mucho una vez a la semana y sí eso. Ahora, si no lo tomas, no te pasa absolutamente nada. Vale. Y luego, claro, en todas estas recomendaciones, todo este cuadro de recomendaciones de alimentos semanales, sobre todo está pensado para que la dieta sea equilibrada respecto al aporte de nutrientes y prevención de enfermedad. Pero claro, que la dieta, lo que estoy consumiendo, qué alimentos elijo, influye en el cambio climático, también. O sea, la respuesta a esta pregunta claramente es un sí. Y esto, nadie me lo ha pedido ninguna pregunta ni tal, pero lo tenía que poner, pero porque esto es muy importante y porque esto no solo lo voy a decir yo, lo va a decir la Unión Europea. Y es que no solo lo va a decir la Unión Europea, es que lo va a legislar. Entonces, va a cambiar bastante el modelo de alimentación a este respecto. ¿Y esto qué significa? Pues que se va a fomentar mucho más el consumo de alimentos de origen vegetal, de proteína vegetal, como es la legumbre, que como hemos visto antes no viene muy bien para otros casos, y reducir el consumo de alimentos de origen animal. Pero claro, si lo restringo mucho, pues hay carencias de nutrientes. Por eso nos insistía antes en la parte del huevo, en la parte del pescado, en la parte del marisco, pero las carnes es lo que es menos importante o lo que se puede reducir. Sobre todo la del vacuno. Hablando de la huella de carbono de los alimentos, el vacuno es el que más huella de carbono emite por producción de kilo de carne. Y claro, es que los alimentos, en la producción de alimentos, cuando tú produces, pues, por ejemplo, 1 kilo de legumbre o 1 kilo de carne, se están emitiendo gases de efecto invernadero. Y como os decía, la carne es lo que más, pero claro, también influye mucho el transporte, por eso insistimos mucho en el consumo de alimentos de origen local. O sea, que cuanto menos haya transporte, de barco, de avión, mejor, menor huella de gases de efecto invernadero por el transporte. Pero también se insiste muchísimo en la sostenibilidad y en la reducción del desperdicio de comida, porque es una barbaridad lo que se desperdicia al año. Y claro, ahí el poder lo tiene el consumidor, porque es que casi la mitad de la comida total que se desperdicia se hace en los hogares. O sea, que uno puede pensar que se desperdicia comida en el transporte o en la distribución, en supermercados, o que se tira comida porque no es apta para el consumidor o se considera que no es apta. No, no, la mitad es lo que se tira, en lo que tira el consumidor en su casa. Por eso esto hay que organizarse muy bien para reducir este desperdicio. Y claro, es que la huella climática de esto es importante. O sea, es que hay muchísima información al respecto, pero un dato que a mí me deja siempre alucinado es que el 30% de la superficie terrestre de agricultura se desperdicia. Y es un dato bestial, o sea, el 30% de la superficie terrestre. O sea que me he parado en esto porque creía que era importante. Y porque me venía muy bien para recomendaros el consumo de legumbre. Que el consumo de legumbre tiene carbohidrato y como veis la unidad de medida que os decía antes, un cacito tiene lo mismo que 2 rebanaditas de pan, pero también tiene proteína vegetal. Y también tiene otras vitaminas y minerales, como es, por ejemplo, hierro, aunque no tenga tanto hierro como un molusco o una carne. Ya estoy viendo vino y cerveza, ya voy a llegar ahí. pero yo sigo con la legumbre. llegaré a esa parte. Hablo de antioxidantes, hablo de magnesio, hablo de ácido fólico, o sea, son nutrientes importantes. Y el magnesio es bastante importante de cara a la diabetes tipo 2. Pero también es un alimento que tiene un muy alto contenido en fibra y que tiene muy bajo índice glucémico. Y claro, como tiene alto contenido en fibra, viene muy bien para la microbiota. ¿Qué es lo que suele ocurrir o que es muy habitual? Pues que cuando uno, por ejemplo, tiene un hábito de alimentación en el que come muy poquita fibra o tiene muchos problemas digestivos porque probablemente tiene ese desequilibrio en la microbiota, que de repente se come un plato de garbanzos
y no se come un cacito, se come un plato de garbanzos y le da muchos gases. Lógico, pero por un lado, porque tu cuerpo no está acostumbrado a esa fibra y le has metido mucho de repente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es malo comer legumbre, que hay que adaptar la cantidad, sí, que hay que introducirla poquito a poco, probablemente en función del hábito que tenga una persona, también, pero que nunca se puede decir, usted tiene muchos gases, usted tiene esta mala absorción, que no, a lo mejor a algunos de vosotros suena el término SIBO o sobrecrecimiento bacteriano y os han restringido la legumbre, pues eso hay que reintroducirlo. Es muy efectivo, pero luego hay que reintroducirlo. Y por lo que os hablaba antes del agua ecológico, que es que venía aislado. Y claro, todas las preguntas que recibí antes de este taller o la gran mayoría de las dudas, sobre todo estaban enfocadas hacia el consumo de frutas. Y lo primero es lo que os he dicho al principio, hablando de carbohidratos, que la fruta te aporta carbohidrato, pero que ese carbohidrato no es azúcar blanco, es fructosa. El cómo se metaboliza es diferente que el azúcar de la sacarosa. Y que te aportan otros nutrientes como la fibra, o esas vitaminas, minerales, que por ejemplo cuando veis hay palabras que a lo mejor os suenan y no hace falta que os aprendáis como quercetina, citroflavonoides o ácido láctico, pues son antioxidantes. Pues mira, antioxidantes parecidos a los que tiene el vino, pero obviamente también están en la fruta. Entonces es recomendable el consumo de fruta. Bien, vamos a hablar un poquito más al detalle o ir hablando de fruta por fruta. Como os decía antes, lo importante es que sea de origen local, o sea, intentar que sea la fruta de origen local, y eso lo podéis ver en el supermercado, cuando lo compráis o en la tienda, pero también que sea de temporada de consumo. Y bueno, lo de las temporadas de consumo está cambiando bastante por la temperatura, ni más ni menos. Pero bueno, os voy a recomendar que, por ejemplo, ahora consumáis, que ya se están acabando, por cierto, pero fresas, frutos rojos, porque justo son frutas que tienen un alto contenido en fibra. Ese simbolito que veis en la presentación de la hojita es que por pieza tiene un alto contenido en fibra. Entonces los frutos rojos me interesan por ese detalle y me interesan porque de todas las frutas es las que tienen mayor contenido en antioxidantes. Y luego, arándanos, mora, grosellas, que son más ahora de verano, también son muy recomendables. Y no tienen tanto carbohidrato. Para que os hagáis una idea, un buen bol de arándanos, o sea, 150 gramos de arándanos, te aporta la misma cantidad de carbohidrato que una pieza mediana de pera o manzana o naranja. O sea, que se puede consumir bastante y es muy buen alimento. Todos los que veis en esta lista, todas estas frutas, son muy recomendables en diabetes tipo 2. ¿Cuándo consumirlas? Como os decía, 2 mínimo, 3 mucho mejor, 4 ya está bien, a lo largo del día. Uno lo puede distribuir en 4 más al día y mejor, porque así va a tener la glucemia más estable, pero también lo puede dividir en 2 tomas. Que se me olvida la fruta o que no he comprado o que tengo poquita, bueno, pues me tomo 2 en la media mañana y 2 en la merienda. O que se me ha olvidado, me puedo tomar de postre en la cena. Esto del postre o la fruta de postre, que también es algo que puede ser muy controvertido, pues no lo es tanto. O sea, se puede consumir fruta de postre, pero claro, por ejemplo, si tú te has comido un buen plato de legumbre, un buen plato de arroz, que ya tiene suficiente carbohidrato, pues que a lo mejor no te hace falta esa fruta. Mejor déjatelo para luego, para que tengas la glucemia más estable a lo largo del día. Sabes que mejor distribuirla, por decirlo fácil, ¿vale? Y luego más frutas. Pues, por ejemplo, ahora viene temporada de albaricoques, ciruelas, melocotón. Yo algunos ya he comprado y están buenos. Y son frutas que también tienen un buen contenido en fibra. Un albaricoque, una paraguaya, tiene bastante fibra. Un melocotón tiene un pelín menos, pero la diferencia no es importante. No pasaba de 2 gramos, por eso no tiene ese simbolito, pero tiene buen contenido en fibra. Y no tiene un alto contenido en carbohidratos. De todo ese listado de, bueno, que pongo drupa y bayas, no hace falta que os aprendéis el nombre técnico, pero de todas esas frutas, las que sí que tienen más carbohidratos es el higo, que un higo pequeño ya es lo mismo que una manzana. Cojo la manzana como referencia, ¿vale? O uvas, que 6-8 uvas, o sea, 50 gramos de uvas, te aportan la misma cantidad de energía que esa manzana. Entonces ahí sí que son frutas que hay que tener un poquillo cuidado. Y la única que tiene alto índice glucémico de ahí, como veis, es el higo seco. Luego la sandía, ya os hablaba antes, que tiene muy poquita fibra, entonces, como veis, el índice glucémico es muy alto. El melón, sin embargo, no. El melón se parece en la composición a la sandía, pero una rodaja mediana de melón y sandía tiene la misma cantidad de carbohidratos, pero la de melón pasa más lento a la sangre. Por eso mejor el melón que la sandía.
Y por cierto, hablando de este índice glucémico, es algo muy, 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 muy habitual en verano con la sandía, que está muy rica, está muy fresquita, y uno, pues fácil, se come 2 o 3 rodajas en un momento. Claro, pues ya me he tomado 2, 3 de fruta o me he tomado 20, 30 gramos de carbohidrato, pero como tiene alto índice glucémico, al ratito vuelvo a tener hambre. O al ratito me vuelve a bajar la glucemia. Entonces, cuidado con eso. ¿Sabes? Que no os voy a prohibir la sandía, no se me va a ocurrir, pero si la consumís, que solo sea una rodaja y repartid a lo largo del día, que claro, como veis el índice, ahí ese alto índice glucémico nos afecta. Y bueno, las que están abajo, las pongo abajo porque suelen ser de exportación, no son de exportación. Si un mango se produce aquí en España, que se producen, pues no hay ningún problema. Pero claro, cuando son frutas de exportación, no pasa nada. O, por ejemplo, bueno, tengo entendido que hay una Canaria entre nosotros. El plátano, obviamente en Canarias, si no se consume, probablemente te echen de las islas, pero que lo puse ahí sobre todo porque aquí la península es de exportación, ¿vale? Bien. Eh, Verduras. Verduras. Me habéis preguntado mucho por frutas, pero también me parecía bastante interesante verdura porque una verdura es mucho más rica en vitaminas minerales, tiene mucho más contenido en vitaminas minerales que una fruta. Y como ves, ahí pongo el alto contenido en, pero las verduras tienen de todos las vitaminas minerales. O sea, cuando pongo ahí, por ejemplo, que unos grelos pues tienen calcio, hierro, magnesio, pero también tienen otros muchos minerales. O que pongo potasio, vitamina C, pero también tienen B3, B6. O sea, es decir, esos son los más relevantes en ese alimento, pero son muy, muy, muy ricos. Y justo esta hoja es las verduras que son más recomendables en diabetes tipo 2 porque son las que tienen un alto contenido en fibra y un bajo contenido en hidratos de carbono. Entonces, por eso, estas de hoja y estas crucíferas o brasicáceas o coles, llamadlo como queráis, son las más recomendables. Lo único que ahora, pues estas crucíferas pues, no están de temporada. Entonces, la de hoja es fácil encontrarla a lo largo de todo el año y es muy socorrida, tal cual. O sea que a más verde, eso sí, mejor. Mayor riqueza en esos vitaminas, minerales, antioxidantes. Y obviamente hay muchísimas verduras, hay muchísimas opciones y se pueden hacer 1000 platos diferentes y obviamente se pueden mezclar. O sea, que se puede jugar hasta el infinito con las verduras. Lo único, pues como veis, pues os digo, temporada de consumo y como veis, las que tienen más fibra, por ejemplo, ahora en verano, justo nos encontramos hortalizas que tienen fibra, pero no tienen una cantidad muy, muy alta, pues por ejemplo, voy a preferir una alcachofa o una berenjena a un calabacín, por ejemplo. Para que veáis por qué pongo ese simbolito de la fibra, porque obviamente uno, por ejemplo, puede estar comiendo en verano mucho pepino, mucho tomate y no nota que está más estreñido. Pues entonces tendré que incorporar hoja porque justo pepino y tomate son hortalizas, tienen fibra, pero no tienen muchísima. A eso me refería. Y bueno, vamos a hablar de planificación, de orden y de cómo adaptar todo esto a la realidad, al día a día de cada uno. Entonces, claro, básicamente es fijarse en lo que vas a comprar y fijarte en lo que vas a comprar, que claro, antes hablaba de recomendación de alimentos, entonces lo ideal es ver qué tengo que comer yo a la semana, qué voy a comer yo a la semana, o sea, decir, que por ejemplo yo te voy a decir, quiero que comas 3 veces como mínimo legumbre a la semana. Y cada uno tiene que decir, bueno, pues es que a mí me salen bien las lentejas con verduras a la jarnera. Pues estupendo. Comprar lentejas y te organizas para la hora de cocinar luego que te dure para 3 días a la semana, por ejemplo. Pero eso es cuestión de planificarse. Y esto es muy difícil, si uno no se hace una lista de la compra, es muy complicado. Por eso yo recomiendo que siempre que salgáis, que vayáis con una lista de la compra para tenerlo cerrado. Y claro, esto nos ayuda, creo que es casi lo más importante para reducir ese desperdicio de comida, que no tiene que ver con la diabetes tipo 2, pero es algo que insisto mucho, ¿vale? Y bueno, aquí os hablo de alimento por alimento, cuántas veces a la semana, por ejemplo, la legumbre, 3 veces a la semana, 4 mejor, 5, incluso 6. En serio, es muy, muy, muy buen alimento y muy recomendable. Casi nadie se come 3 veces a la semana ni 4. O sea, el año pasado creo que la media de consumo en España, bueno, creo no, lo calculé, era de media un cacito y medio de legumbre por persona a la semana, o sea, poquísimo. Entonces la legumbre hay que aumentar el consumo probablemente y fijaros de intentar incrementarlo por ese contenido en fibra. No deja de ser carbohidrato, pero fibra. Y como veis, cambiar pan blanco por integral no quiere
del todo. O sea, que si un fin de semana como con un poquito de pan blanco, pues oye, que está rico, vaya. Pero en el día a día casi mejor integral. O, por ejemplo, que un fin de semana me haga una paella, dices arroz, alto índice glucémico, tal, vale, pero es un día a la semana. Y mientras no me eche un plato enorme, me eche un plato normalito, 2, 3 cazos, a que te da para hacer una paella, pues hay que darse esos caprichitos también para vivir. Pero como veis, las verduras, insisto mucho en esas de hoja o en esas crudas por ese contenido en fibra. Incluyo ahí, que no está en la lista, pero brasicáceas, coles, tal, pero bueno, sobre todo en frutas y verduras, como obviamente depende de lo que haya en el mercado, pues es sobre todo la que haya y lo que suele haber es la que es de temporada. Y dentro de esa temporada lo que os hablaba de mejor aquellas que contengan más fibra. Entonces, estoy leyendo que pedir la presentación, obviamente se la mando a los compañeros de la Asociación de Diabetes de Madrid y podéis tener acceso a ella, obviamente. Y bueno, estoy hablando muchísimo de carbohidratos, de frutas, de verduras y bueno, intentando ser práctico, pero claro, hay otros alimentos que también son importantes, esos alimentos proteicos, por ejemplo, fruto seco, lo incluimos en alimento proteico, se podría incluir perfectamente en alimento graso porque tiene alto contenido en grasa, pero claro, esa grasa es muy beneficiosa. Esa grasa, lo que más contiene en fruto seco es oleico, que es el mismo tipo de grasa que el aceite de oliva. Y ese tipo de grasa viene fenomenal en diabetes tipo 2 y en prevención cardiovascular. O sea, un puñado de aceite de oliva al día y 3 cucharadas soperas de aceite de oliva al día son muy recomendables, aunque oigas por ahí. Es que tiene un alto contenido calórico, lo tiene, pero esa grasa, por lo que tiene tantas calorías, es muy beneficiosa para nuestro organismo y especialmente en diabetes y enfermedad cardiovascular. Y dentro de los frutos secos, los mejores, para mí, o sea, a nivel nutricional, son las nueces. ¿Por qué? Porque las nueces es el único fruto seco que además de oleico tiene omega 3 y porque tiene fibra. Luego, por ejemplo, otros frutos secos como las almendras, las avellanas, también son muy, muy buenos porque tienen más fibra que las nueces. No tienen omega 3, pero tienen más fibra que las nueces. Entonces, nueces, almendras, avellanas, digamos que sería el top 3 de frutos secos. Las pipas también es buen alimento, pero ahí hay un detallito. Tienen un poquito más de carbohidrato que una almendra, una avellana, una nuez, o sea que hay que tener cuidado. Y cuando digo que hay que tener cuidado es que no conozco a nadie que se consiga comer solo un puñado de frutos secos de pipas. Entonces, ese es el peligro que tienen las pipas. Luego, si tú te fijas en los nutrientes que contienen las pipas, y tienen bastante vitamina E, tienen otros antioxidantes, es un buen alimento. Pero claro, es difícil controlar la cantidad y sí que tienen más carbohidrato pues, que una nuez, que una almendra o una avellana. Por eso os he dicho nueces, almendras, avellanas. Pescados, sobre todo me centro en los azules, o sea, entre blanco y azul, aunque tengan más calorías los azules porque tienen más grasa, también tienen más omega 3 y más vitamina D, o sea que azules. Azules, atún, salmón, sardinas, bonito, caballa. Eh, Huevo, muy importante el huevo. Muy importante el huevo porque en la yema, que aunque históricamente se le ha tenido mucho miedo por el contenido en colesterol, en la yema hay un aporte de vitaminas y minerales importante y que es que sin él es difícil llegar a los requerimientos. Entonces, por eso el huevo, 3 a la semana, como mínimo, es lo que voy a recomendar. Ahí pongo 4, ¿vale? 3 es con la recomendación esta de la dieta planetaria. Y luego el pollo lo que suele ocurrir es que es muy socorrido. Muy socorrido porque es facilísimo echarse un filete de pollo a la plancha, y es proteína, obviamente, y tiene sus vitaminas del grupo B y tal, pero a nivel de contenido en vitaminas minerales es más pobre que un huevo o que un pescado azul. Por eso, el problema de comer mucho pollo es que estoy comiendo menos pescado azul y menos huevo. Por eso lo de no abusar del pollo. Respecto a las carnes, pues por ejemplo, un jamón cocido de buena calidad, una pechuga de pavo, un lomo de cerdo, o sea que el cerdo magro es carne blanca, tiene poca grasa, pues son alimentos proteicos que se pueden consumir y tienen poca grasa. Pero igual, tienen poca grasa, pero ese poquito grasa es más saturada que otra cosa. Entonces me va a interesar más un huevo, un pescado, un fruto seco. Traducido a consumo semanal. Pues por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana suficiente. Es decir, uno se compra una bandejita de cinta de lomo y lo normal es que le dé para 2 días, o bueno, depende de con cuánta gente convivas, claro.
pero con una o 2 veces a la semana, o una semana consumes una vez y la otra semana no consumes, pero que no es un alimento que sea imprescindible en la dieta. O sea, esto de esta frase tan manida de hay que comer de todo, pues como veis es bastante simple. Entonces, hay que comer de todo, no, algunas cosas más que de otras, ¿vale? No hay que prohibir de nada, esa frase sí que es buena. Y luego, como veis, lo que pongo ocasional, que no pongo prohibido, pues no me gusta prohibir, pero embutidos grasos, cerdo, quesos, pues a ver, son alimentos pues, que están muy ricos. Y que ya cuando entremos en fase 1, que será en breve, ya el lunes, pues saldremos y tendremos vida social y esto se va a consumir. Eso no se me ocurre prohibirlo. Pero claro, hay que tener cuidado porque son alimentos con muy alto contenido en grasas saturadas. Luego, respecto a los alimentos proteicos, que veo esta pregunta de restringirlos, pues bueno, ahora mismo, o sea, todavía fase 0, me parece muy importante que se consuma suficiente proteína. Por eso yo os diría que aseguréis siempre un mínimo de estos alimentos proteicos en comida o cena. Precisamente porque me temo que vamos a ver después del confinamiento, cuando volvamos a hacer bioimpedancias o volvamos a hacer análisis, vamos a encontrarnos que la mayoría de la población ha perdido masa muscular. Y para prevenirlo hay que asegurar el consumo de proteína. Por eso siempre mínimo comida y cena, pero dos alimentos que os decía. Conservas es muy socorrido y obviamente si hablamos de desperdicio de comida, pues las conservas pues tienen su utilidad. Pero cuidado, en aquellos de vosotros o personas con diabetes tipo 2 que tengan además hipertensión, que es algo muy común, la hipertensión es una enfermedad mucho más prevalente que la diabetes tipo 2, pues las conservas lo único que tienen un muy alto contenido en sodio. Entonces, es por eso por lo que tenemos que tener cuidado. Pero, por ejemplo, hablaba del pescado azul, que es muy saludable. Pues una latita de caballa, atún, sardinitas, pues te viene muy bien. Pero claro, si tengo hipertensión, pues tengo que tirar de pescado fresco o tengo que el consumo de conservas, intentar limitarlo o comprarlo muy baja en sal. Sí que, por ejemplo, veis ahí sucedáneos, surimi, gulas, eso no son conservas, son sucedáneos. Y a nivel nutricional son bastante más pobres pues, que una lata de atún o que cualquier otro alimento. A nivel de contenido en vitaminas, minerales, a eso me refiero con densidad nutricional. Por eso mejor evitarlo. O sea, que si, como siempre, que si algún día te quieres dar un capricho porque te gustan esas gulas, pues oye, adelante. Pero mejor evitarlo. Y el aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea. Y es la base de la dieta mediterránea. eh, no hay que restringirlo mucho. O sea, me explico. Cuando una persona quiere adelgazar, hay que adaptarlo y hay que controlar la cantidad, obviamente. Pero específicamente en personas que tienen el colesterol alto, hipertensión y resistencia a la insulina, es mejor meter más aceite de oliva que menos. Y ahí, por ejemplo, participamos en un estudio desde hace muchísimos años, que es el Predimed, ahora es la segunda parte, que es el Predimed Plus, pero en el Predimed original, que es un estudio de 5 años de duración, para que os hagáis una idea, a la gente se le ponía 5 cucharadas soperas de aceite de oliva al día y un puñado de frutos secos todos los días. Y además se le regalaban esos frutos secos que estaban bien. pero se reduce un 30% las enfermedades cardiovasculares o los accidentes cardiovasculares en ese grupo en el que se metía tanto aceite de oliva y fruto seco. Y yo acostumbrado a poner dietas hipocalóricas y restringir, eso siempre me ha dejado marcado. Y esa gente no aumentaba de peso, ¿eh? O sea, poner tanto aceite de oliva. O sea, que el aceite de oliva tiene bastante utilidad específicamente en diabetes tipo 2. Por eso no restringirlo. Y acostumbrados a lo del aceite de oliva en el desayuno con el pan, o sea, ese aceite de oliva crudo, pues mejor todavía. Luego ya otra cosa es hacer más cantidad, pues no, hay que tener cuidado. Pero restringirlo del todo, como es a lo mejor una recomendación que os han podido hacer alguna vez en una dieta hipocalórica de fuera aceite de oliva, todo plancha, vapor, pues eso a nivel metabólico es peor. Así de sencillo. Y luego, hombre, los lácteos, hay que hacer un consumo diario, pero claro, hay que ver la cantidad de ese consumo diario. O sea, me explico que muchas veces uno ve un anuncio de lácteos y hay que tomar 3 lácteos al día. Y uno puede pensar, ¿me tengo que tomar 3 vasos de leche al día? No, no es necesario. O sea, que es mucha cantidad. O sea, como mínimo, acordaos que es un vaso y un yogur al día, como referencia estándar, ¿vale? Insisto en el yogur por el probiótico, pero podría ser un vaso y medio al día, pero es para asegurar ese calcio. Y el queso de Burgos, porque bueno, los quesos son lácteos, a la mayoría de los quesos los metemos en grupo proteico, en otro en grupo lácteos, pero los quesos, claro, todos los quesos tienen grasa. Uno más que otros, pero todos tienen grasa, o sea que hay que tener cuidado. Y bueno,
esto es un ejemplo de menú semanal y esto es un ejemplo que hay que personalizar, pero claro, esto es la típica dieta que habría que adaptar a cada caso y como muy cerrada. A mí me gusta trabajar más con unidades para que uno aprenda a jugar. Y bueno, he puesto lo de los animales muertos porque tenía que hacer el chiste, lo siento. y, y bueno, hay que tener sentido del humor. Pero esto es la típica dieta. Es imposible hacer una dieta cerrada todos los días con el mismo orden. Es imposible. Pues siempre surgen imprevistos, o porque hay un día que tengo más hambre o tengo menos, o hay un día que me apetece una cosa o me apetece otra. Entonces, esto no va a ocurrir hacerse al pie de la letra. Por eso me gusta más la parte de flexibilidad, ¿vale? Deciros, en vez de deciros, tienes que comer esto a lo largo del día, decirte, tienes que comer 3 piezas de fruta al día, organízate tú. O tienes que comerte tanta proteína al día, que no te apetece el fruto seco en la merienda, como en este ejemplo, pues meto más proteína en la comida, o lo meto en una ensalada en la comida o en la cena. Pero que haya un poquito de margen de maniobra, sobre todo para que esto sea sostenible a largo plazo, o sea, que lo pueda mantener como hábito, que eso es lo que siempre hablamos, que es lo más difícil de conseguir, por cierto, el adquirir un hábito. Y bien, hablando de conservas, sucedáneos, o sea, alimentos procesados, hay muchísima información en lo que te aparece en la etiqueta de un alimento a la hora de valorar la calidad de ese alimento. O sea, la más relevante es la que os aparece en la información nutricional, es decir, en los gramos de nutriente o por 100 gramos de alimento o por ración de consumo. Pero los tres que son más importantes en lo que os tenéis que fijar son los tres que casi siempre están aumentados en alimentos procesados, que es o azúcares, o grasas saturadas o sodio. Que la gran mayoría de los alimentos procesados, uno de estos tres lo va a tener elevado, seguro. Entonces, eso es lo que hay que fijarse. Luego, si nos queremos fijar en cuánto lleva un alimento o el contenido nutriente o compararlo con otro alimento, pues ahí sí que vamos a ver los gramos de nutriente por 100 gramos o ración de consumo. Por ejemplo, aquí he cogido un cereal de desayuno estándar, pero por ración de consumo, que bueno, 30 gramos de cereal es un puñadito o 4 cucharadas soperas, pues en esos 30 gramos hay 20 gramos de carbohidrato. Eso es lo que llamaríamos 2 raciones o 2 rebanaditas de pan. Y te dice, cuidado, que de esos 20 gramos de carbohidrato, 5 es azúcar. Y un pan, un cereal, no debería llevar azúcar. Y como veis, estos cereales de desayuno lo llevan. Entonces, a eso me refiero con ese detalle, esos detalles del azúcar, el sodio y la grasa saturada en los que os tenéis que fijar. Y claro, aquí pues me lo he dejado para el final, pero he visto muchas preguntas y he oído que muchas sobre la pizza. Y a ver, no os la voy a recomendar, ¿vale? Pero tampoco se me ocurre prohibirla. Y claro, hay pizzas y pizzas, o sea, depende de la calidad. Pero, por ejemplo, la típica pizza mediana, plato llano, ¿vale? Referencia, plato llano grande, pero plato llano, pues media pizza mediana, dice que hay que hacer un máster. A ver, es un poquillo detallado, alimento por alimento, pero bueno, como os voy a pasar la presentación, lo podéis ver tranquilamente, ¿vale? Y de hecho, toda esta información la tenemos colgada en nuestra web de Medicadía, ¿vale? O sea que eso lo podéis ver. Pero claro, es que hay muchísimos alimentos, entonces quería hablar de todo. Bueno, el título ya, eso ya lo hablaremos, a ver cómo podemos hacer esto. Pero, por ejemplo, media pizza, masa normal, pues media pizza es la misma cantidad de carbohidrato que 10 dedos de pan. Pues no deja de ser esa masa de pizza. ¿Qué ocurre? Me tomo la típica pizza más de fast food, que la masa es mucho más gorda y tal, pues obviamente veo más carbohidrato. O, por ejemplo, me hago una pizza yo en casa y una pizza pues sin queso no es una pizza, o sea, le echo queso tal, pero me cojo la típica pizza de un local de fast food que la capa de queso es mucho más gruesa, pues obviamente va a tener más grasa. Entonces, como veis, la pizza 1000 veces mejor, más fina. Y esto lo pongo aquí para que más o menos podáis ver a qué equivalen las cosas. O sea, es decir, que una pizza lo que mayoritariamente me aporta va a ser carbohidrato y grasa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo me como una pizza, al día siguiente voy a reducir la cantidad de carbohidratos. Aunque os he dicho, la legumbre o alimentos recomendables tal, vale, pero me reduzco la cantidad porque el día anterior me he pasado. Y eso se compensa de esa manera. Esos numeritos, obviamente no los he explicado y da para hacer un máster, ya te digo yo, pero
pero sirven para eso, para compensar, ni más ni menos. En plan fácil, como veis, pues he comido todos estos alimentos que, como veis, todos te aportan hidrato, que es el puntito naranja, pues luego al día siguiente reduzco hidrato. O consumo estos alimentos, puedo hacer más ejercicio físico para precisamente el exceso calórico que he hecho, el consumo de energía, hago un gasto calórico por otro lado, pero como son hidratos de carbono. Y a ver, los dulces, obviamente, claro, en diabetes tipo 2 hay que reducirlos, ¿sabes? El azúcar, lo peor a nivel de resistencia a insulina, índice glucémico. Hay que evitarlos, pero igual muchos os sentís culpables cuando consumís dulces y es peor, porque te prohíben el dulce, un día lo consumes y ya que me he pasado, pues ya da igual y como lo que quiero. Esa frase es la más habitual de la historia. Y esa frase, la mejor manera de que no ocurra es no sentirse culpable. Por eso dejar margen de maniobra a la compensación. Lo único, claro, si son dulces, por ejemplo, caseros o que tengan menor contenido en azúcar, mejor. Y se pueden hacer dulces muy ricos. La verdad es que se me ha olvidado poner en la presentación el vino y la cerveza. Dulce sin azúcar. Pues dulce sin azúcar, obviamente está muy bien. En el mundo de edulcorantes, se utiliza obviamente edulcorantes para hacer dulces caseros y está muy bien porque estoy reduciendo azúcares, estaría bueno. Lo único, cuidado con la sacarina, que la sacarina es el único edulcorante que sí que se ha visto que tiene efecto sobre la microbiota. Y en exceso, la sacarina pues, te puede producir ese desequilibrio que hablábamos antes que tiene relación con la resistencia a la insulina, pero se puede utilizar, por supuesto. De hecho, una pregunta que me he saltado porque me he ido a alimentos, que he visto antes una pregunta sobre la metformina, que claro, la metformina es el fármaco más habitual en diabetes tipo 2 porque es muy efectivo y porque no produce hipoglucemias. El problema sí que es cierto que la metformina, sobre todo al principio, sí que te produce algunas alteraciones digestivas. Entonces, es cuestión de no solo tomar metformina, sino asegurar ese consumo de probióticos diario que tiene relación con el consumo de metformina. Y luego, edulcorantes, digamos, hay edulcorantes que no te afectan a la glucemia, que no es azúcar, 1000 veces siempre mejor un edulcorante que azúcar, pero claro, hay otros edulcorantes que sí que son calóricos y que sí que te aportan carbohidratos. Y precisamente en eso os tenéis que fijar, en los diferentes nombres que, por ejemplo, cuando alguien pone en un alimento, pues jarabe de fructosa, no te pone azúcar como tal en el etiquetado, te pone jarabe de fructosa, pero es que eso también es carbohidrato. Otros edulcorantes, ¿sabes? Eso hay que fijarse en el etiquetado porque al fin y al cabo son azúcares encubiertos que se llaman en los alimentos. Y claro, eso hay que tener cuidado. Y luego respecto a edulcorante, pues hombre, menos la sacarina en exceso, se puede utilizar el eritritol. Pues no lo conozco, fíjate, así de sincero os lo digo. Entonces eso tengo que mirarlo, porque no lo conozco. O sea, no conozco la composición o el contenido que tiene, o si tiene un contenido relevante de carbohidrato o de hidrato simple, que es lo que suele llevar. Lo único que hay muchos edulcorantes que a lo mejor es un gramito y bueno, es que por un gramo ni me lo pienso. Eh, y bueno, no he metido en esta página, que me he desviado con esto de los edulcorantes, vino, cerveza y demás. A ver, dentro de bebidas alcohólicas, lo primero, el alcohol nunca es recomendable en ninguna dieta. Así, lo siento. Eh, eso no quiere decir que, o sea, que si uno no bebe alcohol, mejor, básicamente. Pero claro, que uno se toma alcohol tipo social, mejor siempre tirar de vino, cerveza, sidra, o sea, bebidas fermentadas que tienen menor contenido en alcohol que un licor o que un destilado, pero cuidado con la cerveza. Cuidado con la cerveza porque tiene el mayor índice glucémico de todos los alimentos prácticamente. Entonces, 1000 veces mejor el vino, diabetes tipo 2 que la cerveza, y 1000 veces mejor el vino tinto. Pero claro, por ejemplo, las famosas 1 o 2 copas diarias que se han recomendado en la dieta mediterránea de toda la vida, pues es una exageración, así. Entonces se reduce a la mitad o se quita y no pasa nada. Dejarlo para tema social. Disculpar que esto no es cerveza, esto es un café. Pero llevo mucho tiempo hablando ya. Claro, todos estos alimentos, claro, tú puedes decir, nutricionalmente no son recomendables, ya. Mejor no consumirlos, ya. Pero obviamente tienen mucho que ver con el tema
de estrés, ansiedad, aburrimiento, tristeza, o sea, es decir, hay condicionantes emocionales, o que cuando los consumes luego te puedes sentir más culpable o luego te frustras o te enfadas porque te lo han recomendado y tú te lo has comido. Entonces hay que tener en cuenta el no hacer una prohibición precisamente si lo que queremos es cambiar hábitos. A ver, este cuadro es un poquito, de hecho este cuadro lo hice en su momento para profesionales sanitarios, pero claro, esto es lo que hay que tener en cuenta, es que para conseguir que una persona adquiera hábitos, tiene que ver objetivos y tiene que ver objetivos que los vea él, ¿sabes? Que note una mejoría, que note una mejoría y no solo lo que le aparece en una analítica, que muchas veces es asintomático, que se vea. Que un profesional sanitario, yo soy nutricionista, pero da igual un nutricionista que un médico, es muy fácil hacer prohibición, pero hay que ponerse un poco en la piel del otro y decir, a ver cómo es tu vida y a ver cómo lo encajamos esto en tu vida. Y hay que negociar y hay que dar alternativas, porque prohibir es muy fácil, pero nunca se consigue. Así. Y ya te digo, como mucho puedes prohibir un tiempo y luego a largo plazo va a volver a producirse excesos. Entonces, ese es el tema. Y claro, muchas veces el controlar ese consumo de azúcar o controlar el consumo de estos alimentos no recomendables es cuestión de aprender a autocontrolarse uno. O sea, es decir, que si yo tengo un día malo, puede tener todo el mundo, tengo un día de más ansiedad, mi cabeza a lo mejor siempre ha recurrido al chocolate. Pero lo que tengo que intentar es cómo reducir esa ansiedad haciendo otras cosas que me calmen. Claro, esto es muy fácil de decir, pero cada uno tiene sus trucos, yo qué sé. Pues que a una persona le calma la música, ¿vale? O le calma hacer manualidades. O sea, pero sí que es cierto que es buscar, digamos, estrategias que te ayudan a solucionar esto. Y luego, obviamente, se puede trabajar esto de forma psicológica, un poquito más a fondo, tal, y muchas veces es que esta es la parte más importante a la hora de cambiar hábitos que la parte de alimentos. O sea, que muchas veces es casi más importante hablar de la alimentación emocional directamente que hablar de la dieta en sí. Pues que por eso hablamos de que la psicología en el cambio de hábitos, pues oye, es una pata básica. Y claro, y hablando de patas, pues hombre, yo me presentaba hablando que soy nutricionista, pero os digo, independientemente que, sea, que yo sea quien sea, de lo que se trata es que en cualquier equipo que trabaje la diabetes tipo 2 esté coordinado endocrino, médico, enfermería, psicología y nutrición. Y que esté coordinado, o sea, es decir, que no puede ir cada uno por su lado. Porque muchas veces un médico, un endocrino, obviamente sabe de nutrición, pero no te sabe adaptar la dieta al detalle. ¿Sabes? O hacer una recomendación de alimentos tan detallada o tan personalizada como muchas veces es necesario. Respecto a nutrientes concretos, tal, que para eso está la figura del nutricionista. Pero claro, el nutricionista tiene que escuchar al médico para saber qué tiene que tener en cuenta a la hora de adaptar la dieta. O sea, esto siempre tiene que ser coordinado. Y en cualquier equipo de trabajo. Y esto, bueno, cuesta mucho. Y bueno, ahora tal y como está el tema en sanidad, que bueno, obviamente ha sido 2 meses duros, pero que esto es algo que poco a poco y sobre todo a nivel de conciencia de los propios médicos se está cambiando y se está mejorando. Pero cuando ves a un médico que te saca una dieta de un cajón, pues probablemente es que el pobre no tiene otros recursos en el equipo para hacer otra cosa, pero eso no está bien hecho. O sea, no está bien hecho porque hay que ver el caso más al detalle. La cuestión es que tenga recursos o que tenga equipo de trabajo que pueda, obviamente, facilitarlo. Pero bueno, que esto, más que una defensa a lo que hago yo, es un poco una recomendación a lo que se debería hacer, ¿vale? Bien. Y efectivamente, el 5 de junio, el doctor Clotilde Vázquez, que bueno, lleva toda la vida trabajando en diabetes y es una profesional que sabe muchísimo, que os sonará, por eso os lo decía, pero va a hablar el 5 de junio sobre todo de toda la parte, digamos, médica, complicaciones, hiperglucemias, hipoglucemias relacionadas con diabetes y también conoceréis a mi compañera Paula hablando de ejercicio y de diabetes. Y otro día, por lo que tengo entendido, se va a hablar de intercambios, de raciones, de unidades de medida, ¿vale? Pero bueno, no sé si he sido práctico o he dicho demasiadas cosas o demasiada información, pero bueno, de lo que se trataba era intentar daros recomendaciones sencillas de alimentos, pero que entendáis que la parte de
de la personalización al aporte de nutrientes, es muy importante ver cuál es el caso al detalle, cuál es el hábito al detalle y cuál es el caso clínico, ¿vale?